Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? Arrogante, el malvado persigue al pobre, pero sus propias trampas lo atraparán. El injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar en sus pensamientos. Todo el tiempo sus caminos son torcidos. Desprecia a todos sus adversarios, y tus leyes están muy lejos de su vista. Y se dice, jamás voy a tropezar, jamás me alcanzará la desgracia. Abundan en su boca maldiciones, engaños y mentiras. Bajo su lengua esconde ofensas y maldad. Se acerca a las aldeas y las acecha. Tiende emboscadas para matar al inocente. Pone los ojos en el desvalido. Se agazapa como el león en su cueva. Luego se acerca para caer sobre el pobre y atraparlo en su red y arrebatarle sus bienes. Se encoge, se agazapa, y muchos desdichados caen en sus garras. Piensa para sí que Dios se ha olvidado, que esconde la cara y nunca ve nada. Esta es palabra del Señor. Gracias, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, al meditar y al escuchar este Salmo 10 y conocer un poco más acerca de cómo es el corazón del hombre impío, Señor, de la mujer impía, Señor, oramos para que tu palabra hoy día pueda traer luz a nuestro corazón y podamos, Señor, comprender aquellas raíces de arrogancia, de olvido, de soberbia y de orgullo que se pueden estar gestando tanto en nuestros corazones, en el corazón de nuestras familias, Señor, en el corazón de tu pueblo y de nuestra ciudad. Señor, tú nos has dicho que el que se olvida de ti, tú te olvidarás de él, Señor. Pero el que se acuerda de ti, Señor, tú jamás lo olvidarás. Oramos, Señor, para que nuestros pensamientos y para que nuestro corazón pueda estar centrado en tu Hijo, Señor, y nuestra alma esté satisfecha en Él. Oramos, Señor, por el bienestar de tu iglesia. Oramos, Señor, para que tu paz venga a nuestra ciudad. Oramos, Señor, para que tu justicia, Señor, sea con nosotros, para que seamos una iglesia y una ciudad que ame tu justicia y aborrezca, Señor, el orgullo, que podamos aprender, Señor, a odiar lo que tú odias y a amar lo que tú amas, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, como hemos venido hablando estos últimos domingos estos últimos meses, le hemos llamado a nuestra serie de los Salmos Caminando con Dios, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos aprender a caminar con Dios y lo estamos haciendo a través de los Salmos. Una gran compilación de capítulos que componen este gran libro, uno de los libros más grandes de las Escrituras, ¿no es cierto?, llamado los Salmos, que nos ayudan a conocer el carácter de Dios, que nos ayudan a comprender cómo podemos lamentarnos bien, cómo podemos orar oraciones que honran al Señor, cómo podemos clamar por justicia, cómo podemos llevar una vida de gratitud al Señor. Sin lugar a duda, los libros de los Salmos parten con mucho sufrimiento y mucho lamento, pero terminan con gloria, terminan con triunfo, terminan con reivindicación. Entonces esta mañana llegamos al Salmo 10, pero que nos habla mucho acerca de la cruda y dolorosa realidad de los habitantes de muchas ciudades y también de nuestra ciudad. Y para poder introducir el Salmo 10, quiero que podamos pensar un poco en una ilustración. Algunos de ustedes han escuchado o han leído alguna vez acerca de San Agustín. San Agustín ha sido uno de los hombres más importantes y relevantes en la historia de Occidente. Fue un hombre nacido en Argelia, África, por ahí alrededor del año 354, así que los que están explorando el cristianismo también los animo a que puedan conocer el pensamiento de San Agustín. Él estudió letras y fue un docente en la ciudad de Roma y de Milán. San Agustín escribió un famoso libro llamado La ciudad de Dios. Y en su libro él nos muestra
y nos dice que en tu mundo, en nuestro mundo, existen dos ciudades. Por un lado está la ciudad de Dios y por otro lado está la ciudad de los hombres. La ciudad de los hombres es la ciudad de aquellos que se olvidan de Dios. La ciudad de Dios es de aquellos que tienen constantemente en sus pensamientos a Dios. La ciudad de los hombres es la que le espalda a Dios y la ciudad de Dios es la de aquellos que están necesitados de Cristo. Son dos sociedades, son dos comunidades, dos ciudades y ambas ciudades se encuentran mezcladas en la vida cotidiana. Una ciudad que es la ciudad de los hombres aborrece la justicia de Dios. La ciudad de Dios ama la justicia de Dios. Son dos caminos de vivir en esta sociedad. La ciudad de Dios es de aquellos que están sustentada y basada en servir a los demás. La ciudad de los hombres es de aquellos que se sirven a sí mismos. La ciudad de Dios está enfocada en Dios y en el amor a los demás. La ciudad de los hombres está enfocada en sí misma. La ciudad de Dios está enfocada en su gloria, en la gloria de Dios. La ciudad de los hombres está enfocada en su propio placer y en su propio bienestar. La ciudad de Dios alaba a Dios, se enfoca en Dios. La ciudad de los hombres se alaba a sí misma, se jacta de sí misma y quiere engrandecer su propio nombre, como los habitantes de la Torre de Babel. La ciudad de los hombres, al estar enfocada en sí misma, trae dolor y maldición a la ciudad. Pero la ciudad de Dios, al estar enfocada en Dios y en los demás, trae sanidad a la ciudad y trae bienestar a la ciudad. Y este salmo lo que hace es que describe la mente, los deseos, los hábitos, los pensamientos, las palabras, los sentimientos y el destino de la ciudad de los hombres y de los impíos. Entonces, este salmo es un espejo para ti, es un espejo para todos nosotros para poder justamente pensar qué es lo que sucede con aquellos que se olvidan de Dios, de ese hombre o esa mujer que se pone a sí mismo en primer lugar, en lugar de poner a Dios como primera opción, como primero lugar, ¿no es cierto? Entonces, este salmo nos trae mucha luz a nuestro corazón porque una mujer o un hombre se puede ver a sí mismo como un hombre muy capaz, como un hombre muy inteligente, un hombre muy experto, un hombre muy excelente, pero ante los ojos de Dios es un hombre salvaje, una bestia, un hombre miserable, detestable ante los ojos de Dios. Dios tenga gracia y misericordia de nosotros, de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra comunidad y pueda irrumpir poderosamente con el Evangelio en nuestros corazones para poder destruir toda semilla de arrogancia, de altivez, de orgullo y de jactancia personal. Hemos visto a modo de contexto que en el capítulo 9 se nos dice que el Señor no abandona nunca a los que le buscan. ¿Ustedes lo creen? Pero en el Salmo 10 pareciera que Dios no responde. Pareciera que Dios está escondido. El Salmo 10, versículo 1 parte diciendo: ¿por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido esa sensación en su corazón de que parece que Dios estuviera escondido de nosotros? ¿Que estuviera alejado de nuestro sufrimiento? Si tú lees el Salmo 9, tú verás muy bien que Dios está sentado en su trono. Lo podemos ver como un juez soberano juzgando con justicia a los que odian y persiguen a su pueblo. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios es nuestro Señor y que Él está en su trono y que juzga con justicia a quienes nos dañan,
con injusticia, sin lugar a dudas, eso trae consuelo, seguridad, shalom, ¿no es cierto?, reposo y paz a nuestros corazones. Saber que Dios juzga con justicia, que Él derrama su ira contra aquellos que dañan a su pueblo, sin lugar a dudas eso nos muestra amor a nosotros. Saber que Dios nos ama, que está preocupado de nosotros, que Él va a hacer justicia. Como dice el Salmo 9, versículo 6, el enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna. Pero cuando entras al Salmo 10, se nos muestra todo el daño que los perseguidores hacen como hombres arrogantes, altivos, burlones, tramposos, mentirosos. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a personas así? Este Salmo 10 te muestra la realidad de tu ciudad rota, de nuestro mundo roto, quebrantado por el pecado. ¿Cómo es la cruda realidad de nuestras ciudades, de tu ciudad, de nuestra ciudad de Concepción, donde la injusticia pareciera haber triunfado? Muchas veces, seguramente tú, nosotros hemos escuchado la frustración que hay en el corazón de muchas personas, de hombres y mujeres, que dicen por qué les va bien a aquellas personas que no toman en cuenta a Dios. Es muy probable que en algún momento se te haya pasado ese sentimiento o ese pensamiento en tu mente o en tu corazón. ¿Por qué pareciera que a ellos, los que se olvidan de Dios, los que no toman en cuenta a Dios, pareciera que les va bien? Y los que buscamos a Dios, los que nos congregamos y buscamos su palabra, pareciera que nos fuera como mal. Y sufrimos y experimentamos dolores. Y el Salmo 10 trata esta cuestión. Por eso que es muy honesto. Me encanta la palabra porque es honesta con la realidad de nuestras ciudades. Y el verso 4 y 5 dice que el impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Entonces, para la Escritura es una realidad de lo que el hombre piensa. Pareciera que todo el hombre que es altivo, parece que en todo tiempo prospera. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nuestros corazones se frustran y estamos impacientes, ¿no es cierto? Y muchas veces albergamos rabia y resentimiento al ver las injusticias de una ciudad donde pareciera que los poderosos, ¿no es cierto?, los arrogantes van a la delantera. ¿Qué es lo que hace David? David canaliza la frustración, quizás el enojo, quizás la rabia, ¿no es cierto?, y la canaliza su malestar y dolor y lo hace orando a Dios. El Salmo capítulo 10 es un salmo de oración, pero no es cualquier oración. No es una oración en primera instancia de gratitud, sino que es una oración de lamento sobre los orgullosos y soberbios que abusan de su poder sobre aquellos que no se pueden defender. ¿Conoces a alguien que no se pueda defender? ¿Conoces a alguien que esté afligido, que se vea débil, vulnerable, que no tenga quizás poder económico, poder físico, estatus? Este es un salmo guiado por el Espíritu Santo y tú lo que puedes hacer es que puedes tomar este salmo y hacerlo tuyo en tiempos de oración cuando pareciera que ciertas cosas y ciertas personas tienen el poder y posición y se están saliendo con la suya. Este salmo funciona como una lámpara para nuestro caminar, una lámpara para nuestro corazón, que nos enseña a lamentarnos en oración cuando el hombre arrogante acosa al afligido. ¿Conoces algún afligido alrededor tuyo? ¿Eres un hombre o una mujer afligida? ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Entonces nosotros tenemos que entender muy bien estas palabras para no caer en un grave error. Primero, déjame poner un poquito de que podamos poner un poco más atención al contexto. El contexto de este salmo es la experiencia de la cruda realidad de este mundo roto, de nuestras ciudades donde pareciera que la injusticia está triunfando y donde a veces el Señor
no actúa inmediatamente con justicia. Y pareciera que Dios se aleja y se esconde de su pueblo ante la injusticia. Entonces, déjame darte 3 ilustraciones de la vida real para que puedas entender la realidad espiritual. El sol se esconde tras las nubes y hace sentir el frío en tu presencia. La lluvia, cuando se deja de caer por semanas y meses, nos damos cuenta que estamos en tiempos de sequía. Y cuando los rayos del sol no brillan sobre la noche, nos podemos dar cuenta y se siente la oscuridad. ¿Por qué, oh Señor, te mantienes alejado y te escondes en tiempos de tribulación? Charles Spurgeon dijo que Dios desnuda nuestra espalda para que el golpe se sienta más, porque solamente la aflicción sentida la que pasa a ser una aflicción de bendición. Queridos hermanos, la presencia del Señor es lo que hace que nuestra alma esté tranquila. Nuestra alma siempre estará inquieta mientras no esté satisfecha en el Señor. Su presencia es lo que hace que nuestros corazones estén quietos. El Señor es el reposo y el gozo de su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios se mantenía cerca de su pueblo y Jehová iba delante de ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino durante el día, pero en la noche, en una columna de fuego, los alumbraba para que ellos no sintieran frío y pudieran experimentar luz y calor en la noche, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y el versículo 22 nos dice, y nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Luego, ¿cómo estuvo el Señor? Luego el Señor les proveyó a su pueblo un tabernáculo, que era esta gran carpa construida con cuero, ¿no es cierto?, de animal. Y en esa tienda hecha de cueros, el Señor habitaba en medio de ellos. Y posteriormente, ¿qué fue lo que Dios le regaló a su pueblo? Le regaló un templo. Y la presencia del Señor iba con el pueblo y estaba en el templo. Dios se manifestaba en el templo. Y si la gente quería encontrar la presencia del Señor, quería escuchar a Dios, quería ser perdonado, la gente tenía que ir al templo. Y Dios estaba en ese lugar, en el lugar santísimo. Queridos hermanos y amigos, el Señor está siempre cerca de aquellos que están unidos a Jesucristo. Y le llamarán por nombre Emmanuel, que traducido en el idioma original significa Dios está con nosotros. Queridos hermanos, el árbol sin hoja no cubre al hombre agotado para que el hombre agotado sienta la fatiga del calor. Y asimismo nuestro Señor, en ciertas épocas y momentos de la historia y de la vida, se esconde por un momento para que podamos ver nuestra necesidad de justicia. Asimismo, si el Señor no escondiera por un tiempo su justicia, no sería tiempo de tribulación. Pero así como el oro que va junto con las piedras, que necesita pasar por el fuego, así cada uno de nosotros necesita pasar por el fuego de Dios para que nuestra fe sea purificada como el oro y tu alma solamente pueda encontrar descanso solamente en el Señor. Recuerden siempre que si estás en Cristo, aun cuando estés en el horno de fuego, aunque Dios parezca
estar alejado o escondido de ti, Cristo estará allí siempre para poder cuidarte. Pero con esto en mente llegamos a la segunda idea del Salmo: el daño que causa el hombre impío sobre los necesitados de nuestra ciudad. Mira el versículo 2, en la letra A dice: con arrogancia el impío acosa al afligido. Verso 7, llena está su boca de maldiciones, de engaño y opresión. Verso 8, se acerca a las aldeas y las acecha, tiende emboscadas para matar al inocente, pone los ojos en el desvalido. Verso 9, acecha como león en su cueva para atrapar al afligido, y atrapa al afligido arrastrándolo a su red. Queridos amigos y hermanos, este salmo no es solamente una oración de lamento, sino que nos muestra la terrible realidad de la ciudad de los hombres. Sin lugar a dudas, nuestra ciudad ha sido catalogada como una de las mejores ciudades de Latinoamérica para poder vivir. Pero no tenemos que ser ciegos a la cruda realidad que experimenta nuestra ciudad. El Salmo 10 es un semáforo que está con una luz roja prendida y nos advierte que no sigamos los deseos de nuestro propio corazón, porque la arrogancia del corazón, ¿a qué conduce? Conduce a la opresión y a la tiranía. Mira, déjame repetírtelo de nuevo. La arrogancia del corazón conduce a la opresión y a la tiranía. Mira lo que dice: con arrogancia el impío acosa al afligido. La mayoría de nosotros hemos comprado ese famoso discurso mediático, ¿no es cierto?, que está por todas partes y que a la gente le encanta, queridos hermanos, les fascina y no se da cuenta de lo macabro que es. Sigue lo que diga tu corazón. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Estás siguiendo lo que dice tu corazón? ¿Le estás prestando más atención a lo que dice tu corazón que a lo que dice el Señor? Mira lo que dice el versículo 3 acerca del impío: porque del deseo de su corazón se jacta el impío. Queridos amigos y hermanos, si alguno de los que está en este lugar está siguiendo los deseos de su propio corazón, déjame decirte con toda honestidad que quienes están cerca de ti necesitan arrancar lo más urgente de ti y de tu presencia. Si tú estás siguiendo los deseos de tu propio corazón, déjame decirte que los que están cerca tuyo necesitan arrancar de ti. Porque los que siguen los deseos de su propio corazón son un peligro para los demás. Porque la raíz de la opresión y la tiranía es la arrogancia, el abuso de poder económico, el abuso de poder psicológico, físico, sexual, tienen su raíz en el orgullo. Uno de los primeros ejemplos de esto es lo que vemos en la Torre de Babel. Ustedes han escuchado esta historia de la Torre de Babel. Todos creen que fue una torre, pero en realidad fue una ciudad. ¿Y quién estaba a cargo de este proyecto de autosatisfacción? No era nada más que un hombre llamado Nimrod. Y Nimrod era como el Nicolás Maduro, ¿no es cierto?, de esa época, quien llegó a ser el hombre, dice el texto bíblico, más poderoso en la tierra. Génesis capítulo 10. Fue el fundador de la ciudad de Babel. ¿Y qué fue lo que hizo Nimrod? Presionó a la gente, los obligó, ¿no es cierto?, y presionó a las personas para poder construir una torre y una ciudad en contra de Dios. Era una ciudad arrogante, jactanciosa, una ciudad centrada en ellos mismos, una ciudad que en lugar de servir a Dios, se servía a sí misma. Y ellos trabajaban para poder levantar su propio reino, su propio nombre, en lugar de levantar el nombre del Señor. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia espiritual. Un segundo caso, ¿se acuerdan de la ciudad de Sodoma y Gomorra?
¿Cómo te imaginas la ciudad de Sodoma, ¿no es cierto? Cuando la gente piensa en Sodoma, piensa que era un gran carrete, ¿no es cierto?, nocturno, donde había puro libertinaje sexual, ¿no es cierto? Gente haciendo de todo, ¿no es cierto? Algunos dicen, ojalá hubiera estado en el tiempo de Sodoma, ¿no es cierto? Dios nos libre en el fondo de eso. Pero sorry, si te gustan los carretes, no es mi intención justamente ponerte en esa categoría. Un pastor muy querido, pastor presbiteriano, Jonathan Muñoz, muy entendido en la historia del Antiguo Testamento, dice que el problema grave de Sodoma era la injusticia que había en ella. ¿Cómo se relacionaba el pecado sexual con la injusticia? Si tú eras un visitante extranjero que quería visitar la ciudad de Sodoma, si tú llegabas a esa ciudad, los habitantes de Sodoma, para poder demostrar poder sobre ti, te violaban. ¿Te das cuenta? Era una ciudad de pecado, una ciudad de abuso, una ciudad de violencia, porque veían a las personas como un objeto. Como dicen los profesionales del ámbito social, ¿no es cierto?, instrumentalizaban a las personas. ¿Acaso no pasa eso mismo en los colegios, en tu trabajo y en los clubes deportivos? ¿Eres parte de algún colegio? ¿Tienes un trabajo? ¿Eres parte de algún club? Cuando alguien nuevo llega, ¿no es cierto?, a esos lugares y parece una amenaza a la llegada de alguien nuevo, ¿cómo reaccionan los arrogantes? Abusan de los más débiles, se ríen de ellos, hacen sentir justamente su peso físico, ejercen abuso económico, psicológico, sexual o espiritual. Queridos hermanos, lo que engendra el abuso es la arrogancia del corazón. Como dice Charles Spurgeon, el orgullo es el huevo de la persecución. ¿Hay alguien en este salón que esté diciendo en su corazón, no hay quien me mueva? Por todas las generaciones no sufriré adversidad. Salmo capítulo 10, versículo 6. ¿Hay alguien en su corazón que diga, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada? Queridos amigos, el hombre y la mujer impía están ciegos, que no logra ver y que cree que Dios ha tapado sus ojos. Piensa que Dios ha girado su rostro y que está más atento a cuestiones de gran envergadura en lugar de ver nuestro propio pecado. El hombre impío, la mujer impía fantasea creyendo que Él es intocable. Nunca seré movido. ¿Alguna vez has ido al mar y has caminado en la orilla de la playa? El mar puede borrar tus huellas en la arena, pero no creas que Dios puede borrar con su codo el registro que ha estado escribiendo sobre nosotros. La abeja produce miel de modo natural, pero la misma abeja que produce miel de forma natural pica cuando se enoja. Y la flecha silenciosa puede destruir de la misma manera que el cañón que ruge. El orgullo lanzó del cielo al diablo al infierno. El orgullo desterró a Adán y Eva de la presencia del Señor. Y el orgullo será la ruina de los que lo sienten. Queridos amigos y hermanos, el juez ya está centrado en su trono para juzgar. Hace un par de años atrás conocí a un pastor inglés de Londres. Él lo que hacía es que juntaba cada cierto tiempo, una vez al año, me contó esta actividad que ellos hacían, y lo que hacían es que invitaban amigos no cristianos a una actividad muy, pero muy entretenida.
Había mucha comida, piensen en estos hombres, había mucha comida, había cerveza y habían hombres invitados, ¿no es cierto?, amigos de hombres cristianos. Decenas de hombres con cerveza, comida y una competencia. ¿Qué mejor para un fin de semana, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la competencia? La competencia se trataba de lo siguiente. Era quién cortaba un tronco con un hacha en el menor tiempo posible. Así que imagínate hombres rudos, camisas leñadoras, ¿no es cierto? Blue jeans sucios, apretados, ¿no es cierto? Camisas remangadas, antebrazos fuertes, ¿no es cierto? Un hacha sobre el hombro, empezando a cortar el tronco en la menor cantidad de tiempo posible. Y muchos hombres rudos, ¿no es cierto?, compitiendo. Y cuando terminaba la competencia, el pastor salía al centro y leía este texto del Evangelio de Mateo, capítulo 3. El hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles. El hacha ya está lista y puesta para derribar la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol, una imagen del ser humano, todo árbol que no dé buen fruto, ¿qué le sucederá? Será cortado y echado en el fuego. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro juez y Rey soberano, ya tiene el hacha puesta en su mano y puesta en el corazón de los hombres impíos. Nuestro juez siempre, nuestro juez, pon mucha atención, siempre persigue la maldad hasta acabar con ella. Porque el Señor reina eternamente y para siempre. Y a pesar de que podamos estar experimentando abusos económicos, abusos de poder, físicos, psicológicos y espirituales, nuestro Señor y Juez Jesucristo nunca les ha hecho injusticia a nadie. Él es quien borra de la tierra a los hombres y ciudades impías para poder establecer la justicia y la ciudad de Dios y el shalom de Dios. Él reivindica al hombre y la mujer oprimida para que los simples mortales no sigan violentando al que reina por la eternidad y el gozo de su pueblo. Queridos amigos y hermanos, oren, no dejen de orar, oren para que la ciudad de Dios venga a nuestra ciudad de los hombres. Oren para que el shalom de Dios venga a nuestra ciudad de Concepción. Y recuerden que por la gracia de Dios experimentaban el poder del Evangelio de Jesucristo. Somos invitados por gracia, por misericordia y por compasión a construir una ciudad donde reina la justicia. Que nuestro Señor nos dé gracia para arrepentirnos delante de Él. Les dé gracias a nuestros hijos para que nuestros hijos se vuelvan a Él. Nos pueda movilizar y ponga pasión y un dolor profundo en nuestros corazones para ir a aquellos que no conocen al Señor. Somos una iglesia plantada por misioneros. Somos una iglesia misionera y queremos ser una iglesia que siga siendo una iglesia y una comunidad misionera que alcanza a aquellos que le han dado la espalda al Señor. Una ciudad de los hombres que cohabita con la ciudad de Dios. Queridos hermanos, recuerden siempre y nunca se olviden que si nosotros ponemos nuestra mirada sobre Jesucristo, nuestros corazones pueden estar satisfechos, tranquilos, que Él va a reivindicar a su pueblo en el tiempo que Él lo determine. Así que oremos y clamemos por nuestra ciudad. Oremos y clamemos por los afligidos, los necesitados, los vulnerables, los débiles de nuestra ciudad. Confrontemos al orgulloso, hablemos con el altivo. Pónganse a cuenta
con aquel hombre, ¿no es cierto?, que se ha olvidado de Dios. Evangelicen, movilícense, hablen, enseñen, prediquen, exhorten, confronten con la verdad y con el poder del Evangelio y busquen y amen lo que Dios ama. Dios ama la justicia. Dios ama la justicia y nosotros deberíamos amar lo que Dios ama. Dios se lamenta, le duele y llora cuando ve que la injusticia prevalece en la ciudad de los hombres. Y nosotros, al igual que Dios, deberíamos odiar lo que Dios odia. Por lo tanto, pongan su mirada en el Evangelio y pídanle al Señor que vuelva pronto, como dice Juan. Juan, el que escribe el último libro de la Biblia, una de las últimas cosas que escribe, él dice: Señor, ven pronto, Señor. Y ese debe ser también el deseo de su pueblo. Los queremos entonces invitar a que podamos ponernos en pie. Y si no me equivoco, José, está nuestra última... no está nuestra última canción. Vamos a orar y vamos a pasar entonces a la Santa Cena. Vamos a tener un tiempo de oración también delante del Señor. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, por tu revelación, Señor. Gracias por este salmo, Señor, que nos ayuda a conocer, Señor, que hay tiempos en los cuales pareciera, Señor, que tú estás escondido o te has olvidado de tu pueblo, Señor. Pero muchas veces, Señor, tú actúas de esa forma con sabiduría, Señor, para que tu pueblo y tus hijos, Señor, y nuestras ciudades puedan ver la cruda realidad para una ciudad, Señor, que no encuentra su satisfacción en Cristo. Entendemos, Señor, que muchas veces tienes que desnudar la espalda, Señor, para que tu mano que cae sobre nosotros con aflicción nos ayude a entender, Señor, que debemos buscar la justicia, amar la justicia y enseñar la justicia, Señor. Oramos, Señor, arrepintiéndonos, Señor, en esta tarde de todas aquellas veces cuando hemos buscado construir nuestro propio reino, nuestro propio nombre, y hemos levantado nuestros corazones arrogantes como aquellos en la ciudad de Babel. Perdónanos, Señor, porque hemos usado la posición, la fuerza física, el poder económico, Señor, el estatus, no para servir a otros, sino para controlar a otros, para dominar a otros, para afligir a otros, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú, por la sangre de tu Hijo, limpies nuestra culpa y laves nuestro corazón, Señor. Oramos, Señor, pidiéndote perdón por todas aquellas veces que hemos olvidado tu nombre y hemos caído en una jactancia personal que nos ha hecho, Señor, hacer presa a los débiles, Señor. Señor, sabemos que tú has creado un registro y que nunca te olvidas de ese registro, Señor. Entonces, ayúdanos a ver nuestra urgente necesidad de Jesús, Señor, como Señor, como Salvador, como juez y como abogado, Señor. Nos humillamos delante de Él y reconocemos, Señor, en esta mañana que Él está sentado en su trono y que juzgará a este mundo con justicia conforme al Evangelio, Señor. Oramos, Señor, para que pongas en nuestros corazones dolor y aflicción por aquellos que no se han vuelto a ti.
Y así como tú nos has tratado con gracia y con compasión, ayúdanos, Señor, a poder tratar con gracia y con compasión a aquellos que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos a recordar que el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir con un sentido de urgencia los últimos días que nos quedan por vivir. Ayúdanos a esperar tu reino y anhelar tu reino con todo nuestro corazón. Ayúdanos a esperar aquel día donde la justicia reinará para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.